Bueno, otra vez buenos días a todos. Nuevamente agradecemos a todos por su participación y nos alegra la verdad mucho poder compartir con ustedes el día de hoy. Durante esta charla, eh, si les llega a salir alguna duda, alguna pregunta, pueden levantar la mano y muy cordialmente les vamos a ir dando el paso para que ustedes puedan ir haciendo las preguntas por medio de la voz, o sea, personalmente, y así hacerlo de pronto de una forma más cercana, más amigable. Bueno, para presentarme, yo soy Jorge Morales, yo soy voluntario de YCL desde el 2017 y para mí la verdad es un placer y una alegría bastante grande estar compartiendo con ustedes hoy, en esta mañana, dentro del marco de la novena Convención Nacional de Voluntarios, Jóvenes Exbecarios y Becarios de la Embajada de los Estados Unidos. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Harold Guerrero, que nos compartirá sus experiencias, conocimientos de su charla, la que él va a tener el día de mañana, una conferencia inspiradora llamada Desarrollando Ciudadanos Globales Activos. Él es barranquillero profesional en negocios y finanzas internacionales, especialista en gerencia de procesos de calidad, voluntario en el rol de coordinador de alianzas institucionales, embajador de competencias globales y facilitador certificado de la AFS, Programas Interculturales de Colombia. Alta experiencia en ciudadanía global, desarrollo de voluntarios, activismo juvenil y empoderamiento con la práctica de los de ODS del 2030. Ponente del evento Conversemos sobre Ciudadanía Global Latina, desarrollando en conjunto con la plataforma juvenil de Jóvenes Imparables de la Alcaldía de Barranquilla. Entonces, bienvenido, Harold. La audiencia es tuya. Cuando quieras podemos empezar. Jorge, muchísimas gracias por esa introducción. Honrado de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio en la mañana de sábado de hoy, 31 de octubre, ya último día del mes en las que vamos a cerrar con broche de oro con este conversatorio y con las demás actividades que están preparadas de la novena convención. Me presento también un poco, soy Harold Guerrero García, como muy bien Jorge lo mencionaba. Vivo y resido aquí en la ciudad de Barranquilla, crecido y la gran mayoría de mi vida la he pasado por acá. Gracias a todos los que se van conectando y los que se están conectando en la mañana de hoy. Lo que principalmente quiero compartirles es 3 temas muy puntuales en este conversatorio de hoy, de sábado. Y tiene que ver con el tema de ciudadanía global, realmente cómo nosotros hemos desarrollado esto. Lo segundo es, en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos de pandemia, cuán importante ha resultado todo lo que tiene que ver con la salud física, mental y emocional. Entonces, también mencionarles un poco más de este tema. Y por último, bueno, lo para conversar. Igual ustedes, como bien Jorge lo mencionaba, si tienen dudas, si tienen preguntas sobre algo, con muchísimo gusto, si está en mí, se los puedo aclarar y contestar sin ningún problema. El último temita sería el tema del liderazgo, porque incluso más allá de este debate de que si el líder nace o se hace, pues yo siento que hay personas que tienen habilidades tan ocultas que no saben realmente que pueden desarrollar habilidades gerenciales de alto impacto. Entonces, regálenme por favor unos 5 segundos y ya regreso súper rápido con ustedes. Listo, aquí volvimos. Entonces, lo primero que le querías compartir en la mañana de sábado de hoy es sobre este tema de ciudadanía global. Y aquí, a las personas que estamos conectadas, quisiera preguntarles para ustedes, pueden responder en el chat e incluso abrir un momento sus micrófonos, si así lo desean. Para ustedes, ¿qué es eso de ciudadanía global? ¿Qué significa para ustedes ser
un ciudadano global, ciudadano del mundo. ¿Qué es eso? ¿A qué se le viene a la mente? Una persona capaz de adaptarse de pronto a distintas culturas. Sí, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el lugar en donde nacimos, tiene que ver con varias cositas. Para ustedes, anímense. ¿Quién nos puede contar un poco para ustedes qué es eso de ciudadanía global? ¿Qué es ser un ciudadano global? ¿Qué significa eso? ¿Realmente necesito algo como un pasaporte? ¿Es necesario un pasaporte para yo ser un ciudadano global? ¿Es necesario comunicarme, aprender a comunicarme interculturalmente, aprender las diferencias y respetar la diversidad de otras personas? ¿Quién se anima por acá? Una Pues yo creo que valiente, un sí. valiente. Yo creo que sí, porque de todas maneras, cuando, digamos, cuando se viaja a otros países o otras ciudades, pues es fundamental saber cómo en qué lugar estás y cómo desenvolverte, porque esto es importante para la comunicación, digamos, para poder desarrollar proyectos. No es lo mismo estar en Colombia que estar, yo qué sé, digamos, irnos para Europa, no es la misma cultura y pues es importante como tener esto en cuenta para poder, pues, realizar proyectos y todo eso. Gracias, Ana María. Importante lo que mencionas, el tema de reconocer, de conocer y reconocer el lugar a donde vamos, conocer un poco de su cultura y ver realmente lo diferentes que somos, que no es lo mismo estar haciendo cualquier tipo de actividad en Colombia que estar haciéndola en algún país de Europa. Una última participación de los que estamos aquí presentes en la mañana de hoy. ¿Alguien más se anima? Gracias, Ana María, por tu participación. ¿Qué es eso de ciudadanía global? Lo hemos escuchado un par de veces, pero realmente, ¿qué hay detrás de esta ciudadanía global que tanto nos mencionan? O bueno, yo por lo menos he escuchado bastante de esto. Nelson, Juan Carlos, Elida, Yulitza, Valentina, Jamie, Miguel. ¿Sí? ¿No? ¿Arrancamos? Listo. El tema de ciudadanía global realmente implica muchísimos factores en el que nosotros como ciudadanos globales debemos desarrollar habilidades que se denominan las habilidades de poder para este siglo XXI, en el que incluyen, entre otras cosas, algo que comentó Ana María y tiene que ver con la comunicación intercultural. La ciudadanía global implica a nivel físico, más allá de tener un pasaporte, que es todo el tema legal y de trámites para poder nosotros desplazarnos a otros países, implica también reconocer ciertas características propias, no solamente de nosotros, sino de la persona a la cual nosotros nos vamos a comunicar y de las culturas diferentes. Algo que a mí me ha gustado de este tema de la ciudadanía global es que no necesariamente implica nosotros poder salir del territorio del que hacemos parte, de la región. Llámese región Caribe, en la cual yo hago parte, al ser pues barranquillero. Llámese Colombia o incluso sin necesidad de viajar de la ciudad en la que estoy. ¿Por qué les digo esto? Porque en nuestras ciudades, en la cual cada uno de ustedes hace parte, hay personas que son de otras culturas que por alguna razón han llegado a la ciudad en la que ustedes están. Entonces, esto implica ya un intercambio de conocimientos, un intercambio a nivel de culturas, de costumbres y de patrones que las personas han aprendido a lo largo de su vida. ¿Por qué les menciono que no es necesario, digamos, trasladarnos físicamente de aquí a otro país, a otra región del mundo, a otro continente? Porque en estos tiempos de confinamientos tan retadores que nos han tomado por sorpresa a todos, nos hemos dado cuenta que a través de espacios como esto, como los que estamos en la mañana de hoy, en la que muchísimas personas de distintos lugares de Colombia estamos reunidos, asimismo nosotros podemos reunirnos con otras personas de otras culturas, no solamente a través de videollamadas, sino incluso a través de aplicaciones que ya están de manera habilitada pues para
cualquiera de nosotros, a través de un smartphone, poder interactuar con estas personas de otros lugares del mundo, e incluso de manera gratuita, simplemente teniendo una conexión a internet, un smartphone, y poder estar interactuando con otras personas. ¿Por qué es importante el tema de ciudadanía global? Porque organismos como la OCDE, el Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del cual Colombia ya hace parte desde 2018, incluyó la evaluación de las competencias globales en las pruebas PISA, en las últimas pruebas PISA que se desarrollaron a nivel Latinoamérica en el 2018. Y realmente se empezó a evaluar este tipo de competencias globales porque incluyen factores como la comunicación, como el pensamiento crítico e incluso la resolución de problemas, la resolución de conflictos. Porque este tipo de competencias involucra eso. Como nosotros, al estar en diferentes lugares, en diferentes países, y me ha pasado, enfrentamos situaciones a veces estresantes que nos ponen a prueba de lo que estamos hechos, nos dicen, oh no, estamos ante un problema, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Qué necesitamos saber nosotros para poder resolver esta situación de la manera más eficiente y más buena posible? Y aquí les comparto una anécdota. Al principio fue realmente muy estresante, pero cada vez que lo recuerdo, eh, para mí ya es chistoso, porque eso fue en el 2017. Fui a realizar un curso corto de posgrado en Buenos Aires, en Argentina, gracias a una beca de la que fui favorecido. Y bueno, empacando todo el tema de maletas, no estaba aquí en Colombia, estaba desde otro país. Desde ese país viajé hasta Buenos Aires. Entonces yo creía haber preparado toda la maleta con todo lo necesario para esos días, y al momento de partir, todo en orden, todo en calma. Al momento de llegar a Ezeiza, que es un aeropuerto de la región de Buenos Aires. Entonces, del aeropuerto tenía que tomar un bus para la ciudad de Buenos Aires como tal. No sé si conocen el aeropuerto de Río Negro, que en Antioquia, que el aeropuerto de Río Negro hay que tomar un bus para llegar a Medellín, o incluso aquí en Barranquilla, para los que llegan desde el aeropuerto no está en la jurisdicción pues de la ciudad, sino que está por fuera. Entonces toca tomar taxi o transporte. Pero acá en Buenos Aires ya era un bus intermunicipal, ¿no? Entonces el viaje duraba alrededor de una hora y media, 2 horas. Al llegar me di cuenta de que no tenía efectivo, tenía unos cuantos dólares en la billetera, y además tenía una tarjeta de crédito que había traído, y esta tarjeta de crédito estaba sobregirada. Quería decir que no tenía cupo para más compras, porque en ese momento pues tuvo unos gastos bastante importantes. Entonces, toda esta situación fue bastante compleja y bastante interesante, porque realmente se ven ustedes contra el mundo. Ahora, ¿qué hago? No conozco a nadie, estoy ante un contexto bastante difícil, bastante nuevo para mí. Realmente, si acudo a alguien, pues no va a conocer de mí. ¿Qué hago? No, tengo que explicar a la persona toda mi vida, toda mi trayectoria. ¿Qué hago para, estando en ese momento, en esa situación, poder resolverla? ¿Sí? Entonces, es allí en la que este tipo de estrategias y este tipo de habilidades que se desarrollan en los... permítame que mute acá un poco. Este tipo de habilidades de competencias globales se ponen a prueba, porque es esa resolución de conflictos que nosotros tomamos para poder dar lugar a soluciones. Entonces, lo que hice pues ya fue comunicarme con el servicio al cliente del aeropuerto, y ellos me pudieron colaborar porque están como al tanto de todo el tema de migración. Supieron realmente abordar muy bien el tema de mi situación. Más allá del tema de fondos, fue realmente el no poder ubicarme y el no poder interactuar con otras personas, porque en ese momento yo de verdad no tenía esa habilidad para poder comunicarme con otras personas estando en un lugar tan nuevo, tan amplio y con alto flujo de personas como es un aeropuerto. Entonces, este tipo de habilidades que ya están
focalizadas por la OCDE, que ya están siendo evaluadas por unas pruebas PISA, que son unas pruebas, unos exámenes que se hacen a estudiantes de colegios de noveno grado a nivel Latinoamérica, vemos la importancia que va tomando el tema de competencias globales, tomando resolución de conflictos, tomando comunicación intercultural, tomando el tema de pensamiento crítico e incluso nosotros poder interactuar con personas de nuestro mismo círculo social, de nuestro mismo entorno de vivencia, con la facilidad de brindarles a ellos información que nos puedan nos puedan llegar a desarrollar como ciudadanos globales. Hasta aquí, las personas que ya están desde el inicio y las que se han ido ingresando, dudas, preguntas con esto poco y corto que le he mencionado sobre las competencias globales, porque es un tema realmente que a mí me ha gustado, es un tema profundo, es un tema que vale la pena conocer y desarrollar. Pero aquí les pregunto, ¿dudas hasta el momento con esto de competencias globales? Todas las preguntas son bienvenidas en el marco del respeto, por supuesto. Dudas, preguntas que tengan con ciudadanía global, cómo ustedes pueden llegar a desarrollarse como ciudadanos globales. Yo tengo una pequeña dudita que me surge con lo que mencionaste. ¿No es también algo complejo? O sea, teniendo en cuenta la variedad de culturas que hay, la variedad de sitios, ¿no es como también un poco, sí, complejo, como lograr tener esto como tan completo, digámoslo así? O sea, la capacidad de saber cómo solucionar pues, problemas, pero pues en las diversas culturas, lugares, que obviamente debido a su variedad difieren, digámoslo así, en los métodos que tú tienes que tomar para poder llegar a ello. Así es, Ana María. ¿Sí? ¿Es eso? Sí, o sea, mi pregunta es que No, sí, o sea, sí, pensé que ibas a decir algo más, por eso no, lo sí, pregunto. ajá, sí, era eso. Vale, gracias. Sí, realmente el tema de nosotros decir, uy, pero ¿cómo voy a hacer para si viajo a X país, a Y país, a cierto continente? ¿Debo estar realmente preparado para cada una de esas situaciones? Y aquí es una frase poderosa que yo aprendí y es que no hay culturas correctas o incorrectas, simplemente hay culturas diferentes. Y eso es algo que debemos aprender. Si bien los tiempos han cambiado, si bien las situaciones han cambiado muchísimo, hay contextos que han evolucionado en derecho, en lucha de derechos humanos, en respeto por la diversidad y en otros tipos de temas, de temáticas, han evolucionado y han cambiado para bien. Hay otros contextos en los que desafortunadamente este tipo de situaciones no han sido para nada favorables. Entonces, nosotros en las noticias a diario vemos que hay contextos culturales que para la luz de nuestros ojos, de nuestras vivencias, de nuestras perspectivas, no son adecuadas, no están bien para la luz de nuestros ojos. Pero eso no significa que esas culturas sean buenas o sean malas, ¿sí? De acuerdo a cierto tipo de experiencia. Entonces, disculpen un segundito porque están llamando, entonces no quiero que interrumpan tanto nuestra comunicación y no perder el hilo de la conversación. Permítame un segundito, por favor. Listo, ahí volví. Simplemente era colocarla en vibración para no tener tantos distractores. Entonces, no hay culturas correctas ni incorrectas. Con esto espero responderte, Ana María, y por favor me haces saber si no y si te queda alguna otra duda. Y es que nosotros debemos desarrollar habilidades, desarrollar conocimientos que nos permitan dar a comprender que no podemos imponer nuestra perspectiva e incluso nuestra moral en las culturas que sean totalmente nuevas para nosotros. Realmente nos hemos dado cuenta que las culturas, los patrones, las vivencias que se desarrollan en continentes como el asiático o incluso en continentes africanos, en el continente africano, resultan realmente y totalmente diferente a la cultura y a los patrones que nosotros aprendimos en culturas como la latinoamericana e incluso como la colombiana. Entonces,
nosotros llegar a este tipo de espacios, de continentes y de los países que hacen parte de Asia o de África, sea cual sea el país que ustedes quieran ir, llegar a imponer realmente el que no, como ustedes, por ejemplo, que es un tema bastante debatible, como ustedes eh, cocinan cierto tipo de animales, ¿no? Para no entrar más en detalles. ¿Cómo ustedes, es que es el colmo, cómo ustedes están cocinando esos animales y allá en mi país no se hace, ustedes están mal, están locos? No, resulta que hay que comprender el contexto de ese país, el por qué lo hacen y el trasfondo que hay detrás de ese tipo de actividades. Porque nosotros llegar a imponer y decir, no, es que como para mí está mal, entonces para todo el mundo debe estar mal, no resulta así. Entonces, para tratar de ampliarte un poco más la información, no hay culturas correctas o incorrectas, sino más bien hay culturas diferentes. Sí, claro, sí, o sea, yo eso te lo entiendo, sino que la duda más bien radicaba en el hecho de que cómo hacer como para conocer, digamos, todas estas diversidades que hay y tener los medios para poder enfrentarlas. Porque igual yo también entiendo que pues todas las culturas, pues cada uno tiene su cultura y todo es perfecto y de hecho está perfecto, de hecho es interesante. Pero sí, o sea, como tener esa capacidad de saber, como dependiendo del lugar en el cual estás, cómo desenvolverte, porque pues es distinto en cada lugar. Muy cierto, Ana María. Y eso, qué bueno que lo tocas porque eso es justo lo que desarrollan las habilidades globales. En la organización en la que hago parte, AFS, American Field Service, nosotros desarrollamos este tipo de programas educativos respecto y con base en la ciudadanía global. Entonces, ¿cómo nosotros, como dices tú, bueno, pero cómo yo estoy preparado para poder interactuar con otras personas de otras culturas, de otros países, a través de distintos temas, porque digamos que son temas que se trabajan cual clase en la que nosotros estamos, en la que nos preparan a nivel de conocimientos, con diferentes tipos de metáforas, de modelos, de teorías que nos van alimentando nuestro conocimiento para poder nosotros estar preparados un poco más al momento de compartir con otro tipo de culturas. Entonces, ¿cómo nos preparamos? A través de eso, de la educación. La organización en la que hago parte y gracias a la Fundación de Jóvenes Líderes Colombianos por esta invitación, porque sé que ustedes también los he seguido a lo largo de varios años y también desarrollan el tema de liderazgo que es fundamental en este tema de desarrollar ciudadanos globales. Por aquí, Juan Carlos tiene la mano levantada. Hola, hola, buenos días, probando sonido. ¿Cómo estás? Bien, Juan Carlos, ¿y tú qué tal? ¿De dónde eres? Bien, súper aquí. Yo soy de Popayán, pero vivo en Bogotá en este momento y pues bueno, soportando los fríos de esta ciudad en este invierno tan extraño. No, Harold, un gusto saludarte y tengo pues un par de preguntas que tienen que ver con la pertinencia de los referentes que estamos tomando para llamar ciudadanía global a lo que pretendemos conocer como ciudadanía global. Em, si bien la misma metáfora o el mismo ejercicio de entender las demás culturas parte también del entendimiento de la cultura propia y saber cómo compartirla y cómo avanzar en el ejercicio de la relación intercultural, hay un riesgo grave que considero en el desarrollo de la ciudadanía global desde la perspectiva transcultural, es decir, la influencia de una cultura sobre la otra y la hegemonía cultural que está muy fuerte hoy día desde la referencia angloparlante o francófona. Y pues bueno, somos conocedores y conscientes de la desaparición de diferentes culturas o actividades culturales día tras día, se ve reflejado en el aspecto lingüístico, y el riesgo que hay llamar ciudadanía global desde esa misma postura hegemónica, desde donde nace el concepto de ciudadanía global. Entonces, somos ciudadanos del mundo, pero a la vez no somos ciudadanos del mundo. Es un ejercicio metafórico también muy fuerte porque también tiene que ver con las posibilidades de las personas de entender y comprender las culturas, pero más allá la oportunidad de interactuar con las demás culturas que no está para todo el mundo. Entonces, hay que ser ciudadano global, pero las condiciones económicas y políticas no lo permiten. Entonces, para mí, a mí hablar de ciudadanía global como un deber me parece un riesgo, pero me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te has enfrentado a estos
conceptos que, insisto, vienen desde una hegemonía cultural muy fuerte que principalmente es norteamericana. Entonces, no sé, me gustaría tu opinión al respecto. Claro que sí, Juan Carlos, y muchas gracias por esa apreciación, porque compartí en el inicio de aprender este tema de ciudadanía global, compartí muchísimo de lo que tú mencionas, y es el tema de yo no quiero dejar a un lado para poder interactuar, para poder compartir y conocer diferentes culturas, no solamente de mi país, sino de otras regiones del mundo. Yo no quiero dejar a un lado mis creencias y mis costumbres. Obviamente esas creencias y costumbres, pues que yo sienta que realmente generan bienestar para mí, para la sociedad. Pero no quiero dejarlas a un lado y que me impongan, por eso mencionaba un poco con Ana María, no quiero imponer mi cultura o que a mí me impongan otra y yo llegar a perder o incluso desvalorizar las creencias y las costumbres que por años han trascendido en mi cultura. Colombia es un país multidiverso y eso siempre nos lo han vendido. Realmente con esto que mencionas de las distintas culturas hegemónicas y que siempre han casi que se han impuesto casi que a la fuerza. Colombia es un país multidiverso, es multicultural. Y yo lo que propongo siempre desde la ciudadanía global, por eso el comentario de no es necesario salir al exterior para realmente llegar a ser un ciudadano global. Comprendemos el ciudadano global como no, es que tengo que viajar, tengo que tomar fotos y subirlas a redes para que la gente me vea y si no, pues no estoy haciendo bien mi trabajo. No. Yo lo que comparto desde mi experiencia y lo que he desarrollado en este tema de ciudadanía es poder conocer mucho más de la historia, las costumbres y los valores que por años han trascendido en mi cultura, por lo menos en la barranquillera, que ha sido realmente una construcción de diversas culturas, porque Barranquilla en los años en los que se fundó como villa, porque Barranquilla fue fundada como villa, no inicialmente como ciudad, realmente hubo un flujo migratorio muy, muy alto, porque era prácticamente la puerta de entrada, por eso la puerta de oro de Colombia, y realmente la construcción de sociedad vino a raíz de múltiples culturas. Nosotros con el tiempo llegamos a desarrollar nuestras propias culturas y costumbres como barranquilleros. Pero eso no significa que al yo interactuar, por ejemplo, con culturas en Popayán, con las costumbres y creencias que ustedes tienen, no significa que yo les vaya a imponer o que incluso al conocer e interactuar con la cultura de ustedes vaya a perder la mía. Yo lo que abogo es por ese valor, por esa apreciación de quiénes somos, dónde estamos y de dónde venimos. Por eso, los que me conocen saben que a mí me gusta mucho el tema del patrimonio, el tema de la historia y el conocer mucho más de esta, porque de eso nos habla la cultura, poder saber y comprender de dónde somos, los valores y creencias que antes estaban y que ahora no lo están. ¿Sí? Entonces, desde mi experiencia, contestando a tu pregunta y espero haber contextualizado un poco más, no busco imponer ni que me impongan, ni mucho menos busco llegar a perder, asombrarme y maravillarme por la cultura de otras regiones. Entonces, no, qué chévere. Ya yo incluso voy a dejar de hablar de forma coloquial y voy a acostumbrarme a hablar como lo hablan en ciertos países. No, yo lo que hablo es valorar nuestras culturas, valorar nuestras costumbres, porque esto tiene que ver también con la riqueza indígena que tiene nuestro país, que es uno de los países latinoamericanos con más riqueza indígena y realmente es poco apreciada. Entonces, desde la ciudadanía global, yo abogo por eso, por realmente reconocer nuestra cultura, la historia, de dónde venimos e incluso valorar y apreciar la riqueza cultural que nos brindan los pueblos indígenas, pues de ellos básicamente depende mucho la historia de la humanidad antigua que conocemos e incluso la moderna. Con esto, Juan, espero haber contextualizado un poco y si no, pues aquí estoy para seguir conversando sobre este tema tan importante. Gracias, Harold. Por respeto también a los compañeros que están en este, va un dueto, porque sí me encanta también el tema y me apasiona y genial que podamos conversar. Por supuesto hay mil preguntas, pero sí me gustaría invitar también al resto del auditorio que podamos seguir conversando. Claro que sí, Juan. Gracias a ti por esa apreciación y sobre todo por ese mensaje de
No seamos ciudadanos globales simplemente para decir, no, es que ya me voy de mi país y ahora sí voy a conocer culturas que sí valen la pena. No, yo invito mucho a conocer y recorrer lugares colombianos que en mis, digamos, trayectos laborales, en mi desarrollo profesional, al visitar otro tipo de ciudades, realmente Colombia a nivel cultural tiene muchísimo por ofrecer. Y siento que no ha sido de una u otra forma muy bien administrado esa parte cultural colombiana y por eso yo desde la ciudadanía global, pues como en este tema, trato de abogar mucho más, como reconozcamos cuán valiosamente cultural somos para poder ahí sí brindarle al mundo quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que podemos ofrecerle mucho más de toda la imagen positiva o negativa que se vende de Colombia. Creo que Miguel también tenía la mano alzada. Sí, hola Harold, ¿cómo estás? Miguel, un gusto. Lo mismo digo, te saludo desde Cali. Tengo sí una pequeña duda porque yo tenía entendido que ciudadanía global es aquella persona que es consciente de sus raíces, como de su cultura, de su historia, pues, es decir, como que está arraigado localmente. Entonces, no sé si tiene que ver con lo que tú estás diciendo o no. Sí, Miguel, algo que yo, sí, tiene que ver con lo que les estoy compartiendo hoy, algo que tiene que ver con, que por cierto, este es uno de los temas que les compartí, pero de verdad me apasiona tanto que los otros dos se los voy a compartir también por frases, y es algo que yo promuevo con este tema de ciudadanía global, es ciudadanía global con impacto local, ¿sí? Por eso el comentario que le hacía a Juan Carlos y es de antes de yo, antes, y es desde mi perspectiva con el tema de ciudadanía global, antes de yo poder interactuar con otras personas, a mí me interesaría más concientizarme de qué es esa cultura barranquillera, de donde soy parte, ¿no? ¿Qué es esa cultura caleña, ¿no? ¿Por qué incluso el lenguaje de ellos es de una manera distinta a la barranquillera? ¿Por qué nosotros somos tan distintos en el tema de acentos, pero tan similares en otro tipo de costumbres? Eso es concientizarnos sobre la riqueza cultural que nosotros podemos tener y de la que nosotros podemos valernos para poder brindarle al mundo. Entonces, desde mi perspectiva, hilando un poco y pues sí, ¿no? Hilándolo un poco con lo que comentaba con Juan Carlos, es concientizarnos mucho más de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos a nivel cultural para poder concientizarnos mucho más sobre nuestros valores y creencias culturales, para ahí sí poder nosotros, así lo veo yo y así lo he desarrollado y realmente las experiencias que he tenido han sido muy buenas. Entonces, para poder, ya después de esa conciencia cultural de la que yo hago parte, de la que formo parte en los distintos grupos culturales, ahí sí poder tener una mejor interacción con las personas de otro tipo de grupos culturales. Llámese grupos culturales de ciudad, de regiones, de región Caribe, región Orinoquía, región Andina, etcétera, de otros países o incluso de otros continentes. Entonces, sí, yo abogo mucho más por el tema de conciencia, ser mucho más conscientes de lo culturalmente rico que somos y aquí en Colombia realmente somos muy, muy afortunados con la gran riqueza cultural que somos y eso, de hecho, yo parezco promotor turístico cuando toco estos temas porque sí busco que las personas conozcan un poco más de lo rico y diverso que son las culturas, las regiones, los paisajes a nivel de Colombia. Bueno, yo también, de todo lo que dices, a mí me surge una pequeña pregunta. Entonces, por ejemplo, tú, como líder que has desarrollado todo este tipo de temáticas, ¿de qué manera aconsejarías de pronto a los voluntarios, becarios, ex becarios, de pronto a compartir su cultura sin necesidad de imponer nuestra cultura sobre otra cultura, sino al llegar a un punto en donde realmente logremos, realmente sea compartir y enriquecernos mutuamente? Entonces, de pronto, ¿qué tipo de consejos podrías aportarnos? En ese caso, Jorge, gracias por tu pregunta porque es importante al momento de nosotros poder interactuar
con otro tipo de espacios, en otro tipo de cultura. Lo que yo hago es reconocer la diversidad del otro. Y este es uno de los primeros pasos, y es reconocer nuestras diferencias. Nosotros a nivel de país somos muy, muy, muy diferentes en acentos, en costumbres o incluso en la forma hasta de caminar o incluso de expresarnos, ¿sí? Entonces es reconocer, hay que reconocer lo diverso que somos y respetarlo, ¿sí? No porque se crea, y aquí hablamos un poco más y voy a ser lo más conciso con esto, no porque se crea que entonces en ciertas regiones de Colombia se hable o se expresen de cierta manera y que a mí no me gusta, entonces me bloqueo con ellos y no interactúo con ellos. No, reconozcamos y respetemos esa diversidad cultural. Lo segundo es poder compartir, ¿sí? Y esto es importante porque sabemos que hay diferentes tipos de personas en diferentes tipos de contexto que no muchas veces están tan de acuerdo en querer compartir nuestras propias costumbres y patrones aprendidos, hablando de cultura. Y eso, de una u otra forma, puede bloquear la experiencia, puede realmente no hacerla grata, porque la otra persona no está dispuesta a aprender. Pero para aquellos que sí, simplemente es el compartir conocimientos. Me ha pasado casos, Jorge, con esto que mencionas, que me parece muy importante, y es que hay quienes me dicen, no, pero es que en la cultura barranquillera es que ustedes son de cierta manera, y aquí no quiero caer en estereotipos, y los estereotipos se trabaja muy, muy fuerte con este tema de ciudadanía global. Y es que no, pero es que ustedes actúan así, pero es que ustedes porque hacen esto, no, es que a mí me parece fatal, terrible. No, entonces no es llegar a entrar en un conflicto de, no, pero es que Jorge, ¿cómo tú me vas a decir eso? No, eres un irrespetuoso. No se trata de eso, no se trata de entrar en conflicto. Se trata de contextualizar a la persona que no conoce realmente nuestra cultura y se trata de decirle, mira, realmente por eso es importante conocer nuestra historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque podemos contextualizar a la persona y decirle, mira, es que realmente yo te puedo brindar una información mucho más amplia porque yo soy parte de esa cultura y tengo el conocimiento para poder ampliártelo más. Entonces, el primer paso, reconocer y respetar esa diversidad. Y el segundo paso es poder compartir los conocimientos con esas personas sin llegar a imponer, sin llegar a ser irrespetuosos y que la otra persona también nos diga, no, pero es que yo no te voy a validar esto y esto y esto de tu cultura porque para la otra persona resulta mal, pero para nosotros son a raíz de costumbres y valores que anteriormente se daban, que en estos momentos ya no se dan porque, como les decía, las culturas no son correctas e incorrectas, simplemente son diferentes. A mí, en lo particular, hay costumbres de la región Caribe que no comparto y que a lo largo de los años eso se ha ido aboliendo, eso se ha ido, digamos, ya quitando casi de hecho, porque entran nuevas generaciones, entran nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes que las mismas personas que conforman el grupo cultural entran a concientizar y, digamos, revisar, óyeme, este tipo de actos, este tipo de tradiciones realmente son buenas para nosotros como grupo cultural que lo hacemos, realmente le hace un bien a alguien, no. Entonces vamos a cambiarlo, vamos a modificarlo. Y allí entra esa transición de por qué las culturas cambian y es a raíz de esa concientización de su propio grupo cultural. No de que otros les digan es que ustedes están mal y deben cambiar, no. Es más respetar, reconocer y respetar y sobre todo poder nosotros compartir esas experiencias culturales con otro tipo de personas. Siempre es lo que yo abogo desde el marco del respeto y por eso la importancia de conocer un poco más de nuestra historia, quiénes somos, de dónde venimos, el patrimonio, por qué los edificios son de esa manera y por qué ahora son totalmente diferentes. Ese tipo de detalles nos pueden dar muchas luces de cómo nosotros somos culturalmente ricos y cómo a raíz de esos conocimientos podemos compartirlos. Yo, por ejemplo, puedo compartirlos con ustedes y poder desarrollar este tema de comprensión cultural y llegar a reconocer la cultura del otro, respetando la mía y respetando la de la otra persona. Yulitza,
tenía una última preguntita, ya sería la preguntita para cerrar. Entonces intentemos hacerla de la forma más concisa posible, por favor, Harold. Gracias, Jorge. Entonces, Yolitza, por favor, si aún tienes la preguntita, estás completamente Hola. invitada a hacerla. Ok, hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, Bien, Yulisa, yo te escucho bien. Ah, vale. Pues era una pregunta, sino que más como un pequeño comentario de todo lo que has hablado y un poco relacionándolo con el riesgo que mencionó Juan Carlos en la última intervención que hizo. Y en muchas ocasiones yo siento que todo parte del reconocimiento de mi propia cultura y la apropiación de la misma. Tener en cuenta que, como ya lo he mencionado en muchas ocasiones, somos un Yulisa, país y un planeta. discúlpame, porfa, que te interrumpa y sea tan irrespetuoso. Es que te escucho un poco entrecortada. ¿Se escucha entrecortado? Sí, se escucha un poquito entrecortado y no logro comprender bien el aporte que nos estás haciendo. Ah, vale. Pues entonces lo escribo, supongo. Sí, si lo Sí. quieres escribir, por si mí quieres no. lo puedes escribir, el chat está directamente en la plataforma de Ventia. Puedes escribirlo, yo lo leo y lo comparto. Vale. Gracias, Yulisa. Porfa, escríbenos, no dejes de compartir tus aportes o las preguntas que tienen, porque eso también hace parte del respeto por la diversidad y es poder escuchar los diferentes puntos de vista, por más que nosotros no estemos de acuerdo o no con ellos, siempre es importante poder escuchar las opiniones y comentarios de las demás personas, porque eso enriquece el conocimiento. Entonces, mientras esperamos el comentario de Yulitza y que Jorge, por favor, nos los lea, aquí súper rápido, y es una propaganda, simplemente para seguir esta conversación, que a mí me encanta conversar de esto porque es valioso reconocer la importancia cultural que tenemos, de la que somos, de la que hacemos parte y de la que por muchos años nos ha formado como personas y como ciudadanos globales. Para seguir esta conversación, pueden encontrarme en redes sociales. En Instagram estoy como @HaroldGG, así, @Harold, HAROLD, G, dos veces la letra G de gato. @HaroldGG, ahí me pueden escribir, me pueden compartir, podemos charlar. Me encanta hablar de este tema porque es trascendental a otros. Y aquí abordo muy rápido, esperando el aporte de Yulitza, el otro tema que les quería compartir, y simplemente lo voy a resumir en un comentario, y es el tema de liderazgo. Con esto de ciudadanía global, con los múltiples temas que toca, he desarrollado habilidades que para otras personas llegan a ser habilidades de líder que yo no sabía que sabía. Es decir, uno no sabe realmente de lo que es capaz hasta que prácticamente se pone a prueba. Entonces, eso es lo bonito de esto, porque con todo este aprendizaje desarrollamos habilidades que realmente desconocíamos, pero que sin duda llega a nutrir tanto nuestro crecimiento personal y profesional, que nos hace sentir muy bien el hablar de ello y el poder ponerlos en práctica. Entonces, con este tema de liderazgo, podemos desarrollar habilidades realmente muy interesantes que no sabíamos que teníamos, pero que sin duda hace mucho bien para nuestro crecimiento personal y profesional. Entonces, para los interesados, @HaroldGG, o incluso en la página de la convención hay un apartado que dice los ponentes. Yo soy uno de los afortunados de ser ponente. Allí pueden encontrar también mi foto y pueden encontrar más información para seguir interactuando y conversando sobre este tema de ciudadanía global. Y mañana, domingo, a las 10 de la mañana, les voy a estar compartiendo herramientas. Es decir, ya vamos a entrar en materia. Esto fue un poco más de preparación. Me encantó el espacio compartir con ustedes. Pero mañana sí vamos a tener un espacio a las 10 de la mañana mucho más de herramientas, mucho más teórico, práctico,
en el que ahí sí sentamos un poco de estos conocimientos que se dan en la ciudadanía global. Entonces, para seguir esta conversación, nos veríamos mañana, domingo, 1 de noviembre, inicio de mes, a las 10 de la mañana, por este mismo canal, que es la 9ª Convención Nacional de Jóvenes Líderes, Voluntarios, Becarios y Becarios. Bueno, pues la verdad, aquí estoy esperando la pregunta de Yulitza y no llegó, ya por cuestiones de tiempo estamos un poquito apretados. Personalmente me gustó mucho el conversatorio. La verdad, como dijo Juan Carlos en su momento, es un tema, la verdad, bastante amplio que tiene distintos puntos de vista, distintos puntos para poderse abordar y que Sí. más hoy en día puede llegar a generar cierta polémica y lo cual pues Sí. de esas polémicas, de esas conversaciones es donde realmente se construye y se genera conocimiento. Entonces la verdad se me hace muy chévere, muy divertido. Eh, También agradecerte a ti, Harold, por tu tiempo, por este conversatorio, por haberle respondido pues las preguntas que se alcanzaron a preguntar, por contarnos más o menos qué es lo que tú hiciste o qué es lo que haces y pues darnos este pequeño abrebocas de lo que vas a hacer el día de mañana en tu charla y tu conferencia inspiradora. También a todos los presentes en este momento, también darles una invitación bastante fusiva, bastante afectiva para que mañana se conecten a las 10 de la mañana en la charla que va a dar Harold, como él bien dijo, que van a ser ya más herramientas, un poquito más teórico, y de pronto generar más dudas, que de hecho esas dudas es donde sacamos nuevos proyectos y nuevas cosas que nos pueden llegar a enriquecer y hacernos mejores líderes, mejores personas, y que de una u otra manera podamos ayudar a impactar a nuestra comunidad de una manera positiva, que es básicamente lo que buscamos con esta convención y con todas las demás actividades que nosotros realizamos en nuestro diario vivir. Entonces nos alegra mucho, otra vez vuelvo y te repito, tu participación, la participación de cada uno de ustedes, y nuevamente me gustaría darles las gracias y desearles un muy buen día. Les recuerdo a todos que aún tenemos la siguiente sesión de talleres ahorita a la siguiente hora, y en la tarde volvemos a tener otros talleres con otros ponentes para invitarlos a que se inscriban y que participen, que es literalmente todas las charlas están bastante interesantes, bastante divertidas y les van a dar bastantes herramientas para poder trabajar en sus comunidades, con sus familias, con sus amigos, y que este sea el primer dominó que nosotros votemos para que toda esta información se replique y cambiemos una persona a la vez, que a esa persona a su vez va a ir cambiando otra persona, y así sucesivamente podemos llegar a la utopía de que estamos cambiando al mundo. Entonces, chicos, les deseo a todos un muy feliz día, un bonito resto de día, y los estamos esperando en las demás charlas que vienen a continuación. Muchísimas gracias a todos por su Gracias, participación. Jorge, a ti por la invitación y a todos extenderles nuevamente la invitación para mañana a las 10 de la mañana, en el que les voy a compartir muchísimo más de este tema de ciudadanía global, y allí nos estamos viendo, compartiendo conocimientos y demás. Ahí estaré también en las demás sesiones del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. A ustedes. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Jorge. Gracias. Chao. Chaito.